Buen día. Y esta sí pues fue una semana bastante complicada, una semana en la que yo diría que el riesgo político del país, de la situación, del destino del país está en juego. Comenzó con el tema de la interpelación al ministro Maraví. ¿Qué problema hay con el ministro Maraví? Que hay diversos atestados policiales que los indican como partícipe de movimientos terroristas o atentados en algunos lugares del país, y hay por ahí inclusive algún par de sentencias que se han filtrado. Esto ha motivado inmediatamente pues la reacción de la oposición y de gran sector de la población respecto a la pregunta: ¿tenemos dentro del gabinete a Sendero Luminoso sentado o representado? ¿Qué papel juega dentro de este rol Cerrón? ¿Qué papel está jugando el presidente Castillo? Hay un reportaje que hizo Panorama, que vamos a reproducirles a continuación, y que más o menos bosqueja qué cosa es lo que hay detrás de esta interpelación y por qué razón era necesario hacer esta interpelación. La interpelación es un mecanismo por el cual el Congreso formula un pliego interrogatorio de varias preguntas respecto a un tema de interés nacional, como era esta indicación con temas extremistas, para que el ministro responda ante el Congreso a las interrogantes que tiene el Congreso, que representa pues a la ciudadanía, ¿no? Porque el Congreso representa a la ciudadanía que nos ha elegido. Si no se siente satisfecho el Congreso con la respuesta, considera que ha mentido o lo que fuera, hay otro mecanismo adicional que puede plantear el Congreso, que es la censura. Es decir, te llamo a ti, ministro, porque hay problemas de interés nacional que tienes que contestar, hay cuestionamientos, vienes, contestas, mientes o no contestas adecuadamente, y no se siente satisfecho el Congreso, puede plantear una moción de censura, que va encaminado prácticamente a obligar al presidente de la República, en el caso que se apruebe esta moción de censura, a retirarlo del cargo y poner un reemplazo a este ministro cuestionado. Pero vamos a ver, como les dije, qué señala este reportaje para que más o menos tengan claras las razones por las que se planteó esta interpelación. Veamos el video. Las pruebas, no solo de su participación en CONARE, sino también las pruebas que demuestran que nuestro ministro de Trabajo tiene como pergamino una sanción administrativa firme y una sentencia que lo condenó a 4 años de prisión. En archivos de la policía figuran registros del nombre de Iber Maraví junto al de otros terroristas como Edith Lagos, Arturo Morote y Lebrando Pérez Huaranca, que los ubican en los albores de las actividades, atentados de esta agrupación subversiva en 1980. De otro lado, Iber Maraví fue identificado por el senderista Juan Alarcón como cómplice de la terrorista Edith Lagos en un asalto e incendio a una oficina en 1980. A ver, estoy acá porque no es justo que un tipo que ha cometido tantos, hablemos, delitos, venga a ser ministro. Como ustedes han podido ver, realmente son bastante delicadas es bastante delicada la situación del ministro Maraví por estos cuestionamientos, inclusive personas que han delatado, ya que realmente él ha sido partícipe de algunos de estos movimientos pues extremos que se han dado en ciertos lugares del país.
Yo creo que hay una decisión tomada del Congreso. Pero ¿qué ocurrió luego de esto cuando se plantea? Lo que hizo Bellido, el primer ministro, es inmediatamente amenazar al Congreso con plantear una cuestión de confianza. Una confianza sobre la interpelación del ministro que está siendo interpelado, y este es otro mecanismo, ¿no? No está planteado para estos temas, este es para otros asuntos, no para un tema de este tipo, pero ha amenazado. Recuerden ustedes en la época del inefable lagarto Vizcarra, planteó también una confianza sobre un tema que no tenía nada que ver, porque era una atribución absoluta del Congreso, no tenía nada que ver el Poder Ejecutivo, y de manera inconstitucional disolvió el Congreso con dos cuestiones de confianza, ni siquiera negadas, porque entendieron supuestamente fácticamente que había sido denegada, pero no había sido ni votada. En fin, entonces, pretende hacer lo mismo Bellido y comienza a amenazar al Congreso con una cuestión de confianza. Inclusive la vicepresidenta en este video que vamos a ver a continuación, un poco que se sorprende estando en la silla por este anuncio que hace Bellido. Por si acaso, para ir hacia plantear una confianza sobre un tema como este para defender a un ministro que está siendo cuestionado por supuestos vínculos con movimientos terroristas, pues se requiere el voto del Consejo de Ministros. No es que lo pueda de mutuo propio decir el presidente del Consejo de Ministros, planteo, no, necesita tener un acuerdo del Consejo. Si lo anunció sin acuerdo es una cosa, si lo anunció sin acuerdo es una situación distinta. Y si contaba con la venia del presidente de la República, una situación distinta. Pero veamos lo que dijo Bellido en ese momento, la amenaza que vertió sobre el Congreso. Y de ser necesario, vamos a pedir cuestión de confianza, como tiene que ser un Consejo de Ministros donde existe la solidaridad plena, porque esto responde a un tema político eminentemente, no hay absolutamente ningún tema de carácter o que tenga sustento esta interpelación que están planteando a nuestro ministro. Entonces eso también es un acuerdo nuestro para poder tomar las acciones que corresponden. Bien, como hemos podido ver, una clara amenaza hacia el Congreso, que venía pues detrás con una amenaza vedada que era: te disuelvo si tú votas a mi ministro senderista. Eso era realmente lo que estaba haciendo Bellido, amenazar al Congreso de una manera matonesca, como acostumbra actuar el primer ministro, ¿no? La respuesta vino inmediatamente de todos los sectores, y uno de los sectores fue la bancada fujimorista, de Fuerza Popular realmente, porque Keiko Fujimori fue la primera que se pronunció y dijo que había que actuar con firmeza frente a amenazas de este tipo de Bellido, amenazas de cuestiones de confianza. Fue muy dura Keiko Fujimori respecto a esta amenaza que hizo Bellido. Veamos el video. El gobierno de Pedro Castillo anuncia cuestión de confianza para defender a un ministro acusado de participar activamente en atentados de Sendero. Nunca estuvo tan claro lo que está en juego. Es el terrorismo contra todos los peruanos. El Congreso debe actuar con firmeza en defensa del país. Esperemos que todas las bancadas no bajen la cabeza frente a esta amenaza inaceptable. No hay espacio para cálculos políticos o personales sobre pisar palitos o balas de plata. El Perú necesita una respuesta firme ahora. Bien, como ustedes vieron, inmediatamente Keiko Fujimori, que es considerada según las encuestas la principal líder de oposición en el país, cuestionó duramente esta amenaza, como también el Congreso, por cierto, que inmediatamente suspendió una sesión y la mesa directiva acudió a Palacio de Gobierno a que dé explicaciones el presidente sobre qué venía ocurriendo. A su salida, la presidenta del Congreso, Alba, emitió un pronunciamiento con los que habían ido. A mí me parece que fue equivocada ese tema de ir, ¿no? ¿Por qué? Porque si Bellido es el presidente del Consejo de Ministros y el presidente del Consejo de Ministros cumple la función de vocero del gobierno, todo lo que diga
el presidente del Consejo de Ministros tiene que tener de por sí ya el aval del presidente. No se puede disparar por su cuenta. Entonces, ¿para qué le vas a ir a preguntar al presidente si al revés su vocero ya te dijo te voy a presentar una cuestión de confianza? Era innecesario. Es más, estaban exponiéndose a un desplante. ¿Qué ocurría si Castillo decía, ¿sabes qué? No los quiero recibir, los dejaba en la puerta esa noche. Pero ocurrió algo peor, como vamos a ver más adelante, ¿no? Un tema más complicado. El día ya de la sesión, nuevamente, antes de iniciar la sesión, o ni bien se había iniciado la sesión, la presidenta del Congreso informó los resultados de esa reunión que a mi modo de ver era innecesaria con Castillo aquella noche, y dijo que le había dicho al presidente que sencillamente, como ya lo había dicho la noche anterior, que no estaba en la agenda del gobierno presentar alguna cuestión de confianza respecto al ministro interpelado y eventualmente censurado Iber Maraví, que estaba, como le dije, siendo cuestionado por sus vinculaciones con movimientos terroristas, ¿no? Fue lo que informó la presidenta, no está en la agenda. Es más, dijo que si es que por casualidad el presidente rompía ese compromiso o lo que había informado el presidente se ponía en una situación delicada, prácticamente diciéndole, si tú nos dijiste en la noche que no estuvo en tu agenda, que no estaba en tu agenda presentar una cuestión de confianza por tu ministro Maraví, y mañana apareces, o hoy día, porque era el día siguiente en la sesión, apareces con un pedido de confianza, pues tu palabra ya no vale nada para el Congreso, y el Congreso tendría que actuar. ¿De qué manera? Hay varias formas de actuar, ¿no? Podría censurar al gabinete, podría inclusive en un extremo llegar a plantear la vacancia presidencial. Recuerden ustedes por qué se ocurre el tema en el caso de Kuczynski, el segundo pedido de vacancia, porque miente, por una mentira, que sería lo que estaría ocurriendo con Castillo si es que presenta la confianza. La mentira en el caso de PPK fue que él juró y rejuró que no tenía ninguna relación, ningún vínculo con estas constructoras brasileras, en el momento justo en que se estaba debatiendo y viendo todo el tema de las constructoras y el tema lavajato. Y se filtraron documentos inclusive de un banco, de que realmente había recibido inclusive dinero a través de cuentas, en fin, un montón de cosas que lo dejó mal parado a PPK. Le había mentido supuestamente a la población. Y por eso se planteó la cuestión de vacancia, la segunda, que nunca se llegó a votar, porque antes de que se vote, previendo el presidente de aquel entonces que ya era cuestión solamente de horas y que lo iban a vacar, prefirió renunciar antes que lo echen del cargo. Es una situación parecida ahora, ¿no? Porque si presenta una cuestión de confianza, luego de haber hablado con la presidenta del Congreso y con varios representantes de algunas bancadas, diciéndoles que él no estaba en su agenda y mete la agenda, estaría mintiendo. Una situación muy parecida a lo que ocurrió con PPK y eventualmente de consecuencias parecidas a las que tuvieron en el caso de PPK, ¿no? Señores congresistas, ayer en la noche la Junta de Portavoces emitió un comunicado en un acuerdo unánime que muestra el compromiso de los 130 congresistas en la defensa del fuero parlamentario. Junto a los portavoces de diversas bancadas, nos reunimos con el presidente Pedro Castillo, quien nos dijo que no está en la agenda del gobierno plantear una cuestión de confianza. Y le tomaremos la palabra. El gobierno no presentará cuestión de confianza y de hacerlo, la palabra del presidente Castillo no tendría ninguna validez y el Congreso tendría que asumir su responsabilidad. Las posiciones pues, de las bancadas nos mostraron que realmente la suerte estaba echada, ¿no? Que parecería que ya no hay vuelta a quedar y que no convenció al ministro y por tanto su permanencia dentro del Ejecutivo estaría prácticamente con las horas contadas. Vamos a ver cuáles son las intervenciones, diría yo, más duras que hubieron respecto a la situación del ministro Iber Maraví durante la interpelación, y luego vamos a un corte y regresamos con la segunda parte de nuestro programa. Hoy, me olvidé anunciar al comienzo, en la prueba piloto para un programa que saldrá próximamente en un canal de televisión abierto y cable, que se llamará Sin Censura. Vamos entonces a ver ese video y pasamos a una tanda comercial. Este no es un juicio procesal
ni penal. Este es un procedimiento político y un Congreso tiene todo el derecho de hacer cuestionamientos políticos a un ministro nombrado. ¿Y cuáles son los cuestionamientos que hacemos, por lo que le hemos pedido que venga acá en esta interpelación? Pues cuestionamientos de orden político, que son sobre su vinculación, cercanía, por lo menos, con Sendero Luminoso y con el movimiento Movadef. Cuando uno escucha una explicación como la que acabamos de ver, se pregunta, ¡oh, qué coincidencia! Pobre hombre, le tocó estar en todas estas circunstancias. ¡Qué casualidad!, ¿no? ¡Qué casualidad! ¡Oh, cuando hubo un atentado acá, estaba también, quizá pasaba por ahí! Conocía también acá, familiar también de por aquí. Si tiene 4 patas, cola y hace miau, ¿qué es? Un gato, ¿no es cierto? No es un ornitorrinco. Y ese es el juicio que estamos haciendo aquí. El presidente de la República, a través de su presidente de Consejo de Ministros, está sometiendo al país a un estrés innecesario. Pareciera que el único hombre en el planeta que podría ser ministro de Trabajo es el señor Maraví. Y estamos ocupados acá cuando no hay trabajo en el Perú, cuando las pymes intentan sobrevivir, cuando van a cerrar 50,000 restaurantes y el señor ministro de Trabajo viene a... Todo eso, pero sobre todo lamento profundamente haber ido ayer, conjuntamente con otros portavoces y otros miembros aquí del Congreso de la República, a visitar al presidente, a visitarlo para expresarle nuestro profundo sentimiento de indignación por los comentarios, por las amenazas veladas del señor Guido Bellido acerca de la cuestión de confianza. Porque como hemos señalado muchas veces, hay que recordar que el primer ministro es la voz política del presidente. Entonces nosotros queríamos saber si este era uno más de esos incidentes del señor Bellido en el cual, bueno, se lanza, dice cosas que supuestamente después son rectificadas por el presidente de la República. Así que queríamos estar allí y decirle directamente, sin ningún temor, porque aquí no hay temor, ¿ok?, que es importante que se respete los fueros parlamentarios. El señor presidente de la República nos dijo, más o menos dio a entender que la vida del gabinete es muy limitada. Aquí voy a decir las cosas porque como el presidente ha escrito un tuit donde dice algo que nunca sucedió, y si el señor Valdemir Cerrón me quiere corregir, que me corrija, porque él estuvo allí también. En ningún momento, pero en ningún momento, llegamos a un acuerdo de que la cuestión de confianza era igual que la censura. Para nada. Por el contrario, hablamos de la importancia de fortalecer las instituciones, de fortalecer la separación de poderes, de respetarnos el uno al otro. Y aquí, por más que yo sinceramente lamento nuevamente la mala suerte del señor Maraví, pero también lamento que el presidente no haya tenido pues el criterio desde un principio de escoger a ministros para no estar en este tipo de situación. Así que le digo aquí, a través suyo, señora presidenta, al presidente Castillo, que lamento profundamente saber ahora sí, de primera mano, que su palabra vale muy poco. Muchas gracias. Su permanencia en el gabinete es insostenible y usted lo sabe. Todos le han pedido que renuncie, hasta su primer ministro. Usted le dice a su primer ministro, tendríamos que irnos juntos. Un gran favor le harían al país y al gobierno. Pero usted se queda
escudándose en el presidente, aprovechando que son socios del mismo sindicato, y decide someterse a una interpelación aquí en el Congreso, y eso está muy bien. No renuncie, ministro. Espere la decisión del Congreso, que usted debe saber cuál va a ser. Y dígale al señor Bellido que no se preocupe por la cuestión de confianza, porque de ser necesario, nos vamos todos y empezamos de nuevo. Que el gobierno ya inició la guerra que tanto buscaban. Lo acabamos de ver hace poquito en un tuit del presidente de la República, un tuit amenazante, y en las declaraciones de nuestros colegas parlamentarios. Es indignante que se amenace a todos los peruanos, al Parlamento y a la democracia. Hoy ya conocemos sus planes: allanar el camino para disolver el Congreso y concentrar todo el poder. Chantajean a nuestra vista y paciencia, a las empresas, a la prensa y hasta a los trabajadores, a quienes hemos recibido en la bancada de Avanza País esta misma semana. Su objetivo final es claro: avasallar toda oposición y quedarse en el poder. La incapacidad moral de este gobierno es evidente y nuestro compromiso en defender la democracia es muy firme. Carece, pues, de moralidad un gobierno que sospechosamente respalda con vehemencia a una persona cuestionada por tener vínculos con atentados terroristas de Sendero Luminoso, contando, por ejemplo, el de nuestros colegas de Acción Popular aquí presentes. Una persona con tantos cuestionamientos no puede dirigir una cartera tan importante para el país. Aquí no hay, señores, derecho a ser ministro. A través de usted, señora presidenta, señor Maraví, su pasado político y sus políticas actuales hablan por sí solas. Usted no está a la altura del cargo que ostenta. El Congreso tiene que actuar. La ciudadanía ya está harta. Desde hoy se abren los caminos de la censura tanto para el señor Maraví como para el señor Bellido. Congresistas, ha llegado nuestro momento histórico. Salgamos de este letargo y estemos unidos como oposición. Colegas, aprendamos de Winston Churchill, uno de los grandes líderes de la historia, que le dirigió unas palabras a su timorato antecesor que permitió el estallido de la guerra, Neville Chamberlain. Palabras que se aplican perfectamente a la decisión que tomaremos hoy. Churchill le dijo a Chamberlain: se te ofreció elegir entre la deshonra y la guerra. Elegiste la deshonra y ahora también te quedarás con la guerra. Tengo la esperanza que, a diferencia de aquel timorato ministro que mencionaba Churchill, nosotros no elegiremos la deshonra. Muchas gracias, colegas. Buenas noches. Hemos terminado la jornada del día de hoy, 4 horas de debate, y no nos ha convencido la respuesta del ministro. Vamos a formular la moción de censura. La vamos a trabajar en los días que vienen. Esa es la información que queríamos transmitirle. ¿Tienen alguna pregunta? Son los tiempos que demore el hacer la moción y conseguir las firmas. Ya. No hemos hablado de ese tema ahora. Hemos estado viendo la interpelación y la moción de censura al terminar la sesión. Estamos presentes acá de varias bancadas, y lo que hemos señalado, lo ha señalado también el congresista Montoya, las respuestas del ministro Maraví constituyen una burla al país. Son respuestas en las que ha evadido el fondo del asunto, que es su vinculación con Sendero Luminoso, su vinculación con el CONARE, su vinculación con organizaciones que tanto daño le han causado a nuestro país. Es por esa razón que firmemente le decimos acá a los ciudadanos del Perú que vamos a ir por la censura. Haremos los trámites, las firmas para ir por ello. Gracias. Sí, de una general.
Fíjese, los voceros de los partidos son los que oficialmente comunican las decisiones tomadas. Todo lo que es antes de eso no existe.